Vamos con el tema de comparación de dos medias a través de regresión. Para ello empezaremos repasando algunos conceptos básicos. ¿Qué técnicas estadísticas nos permitirían evaluar si hay relación lineal, que es la que vamos a trabajar en la asignatura, entre variables numéricas? Lo podríamos hacer tanto a través de una correlación de Pearson, como a través de una regresión lineal. Y esto nos permitiría valorar relación entre variables. ¿Qué nos permitiría pronosticar valores en una variable criterio, en una variable dependiente, según una o más variables predictoras? Sería a través de una regresión lineal. Dependiendo del número de variables independientes, será una regresión lineal simple o múltiple. ¿Qué técnicas nos permitirían valorar si hay relación entre dos variables controlando por una tercera? Sería o bien una correlación parcial o bien a través de una regresión, porque en una regresión múltiple los coeficientes se entienden como el efecto de una variable en cambio esperado en y pronosticada, cuando esa x aumenta en una unidad y el resto de variables están controladas. ¿Y qué técnica nos permitiría ver si las medias de una variable numérica difieren según los niveles en una variable categórica? Podría ser a través de una prueba T-de-Student, que es lo que hemos hecho anteriormente, cuando los grupos son dos, si yo quiero comparar hombres y mujeres en autoestima, o a través de una ANOVA unifactorial para dos casos o más de dos grupos. Y esto lo veríamos en temas posteriores. Y aquí decíamos, para esta comparación de medias tenemos la prueba T-de-Student para más de dos casos, el ANOVA unifactorial, el análisis de varianza. Y de lo que va a ir este capítulo, este tema, es de ver que no son las únicas alternativas, que a través de la regresión también lo vamos a poder hacer. Y como hilo del que empezar a tirar es preguntarnos si chicas y chicos de secundaria difieren en motivación intrínseca hacia el conocimiento. Y en el caso de querer saber si hay diferencias de medias, ¿con qué técnica lo podríamos hacer? Esta es una pregunta de relevancia social, porque lo que sabemos es que en fracaso académico este es mucho más abultado entre los chicos que entre las chicas. Por lo que la pregunta de ¿y qué explica ese mayor fracaso? Tiene alto sentido, alta relevancia, porque si consiguiéramos identificar cuáles son las fuentes de ese mayor fracaso, podríamos mirar de intervenir, y una posibilidad es decir, es que realmente difieren en motivación. Veremos en qué medida podemos o no podemos apoyar esa idea de que hay diferencias en motivación intrínseca. La motivación intrínseca al conocimiento se evalúa con preguntas de este perfil, que es ¿y qué haces en el colegio? ¿Qué haces en el instituto? ¿Por qué estás? Por el placer de descubrir cosas nuevas desconocidas por mí, por el placer y la ganancia y la satisfacción de aprender y de conocer. Eso sería motivación intrínseca al conocimiento, que diferiría de unas fuentes más externas, como podría ser porque es lo que se espera de mí, porque es lo que quiere mi familia que haga, o yo voy para conseguir un empleo mejor retribuido. Entonces, de momento estamos con la motivación intrínseca. ¿Cómo lo veníamos haciendo anteriormente? Íbamos con la ruta donde íbamos por analizar, comparar medias, pruébate para muestras independientes. Y en esta base de datos yo tengo que los hombres están marcados como 0 y las mujeres como 1. Selecciono como variable de comparación, como variable para contrastar esta motivación intrínseca, y digo que la variable que la que voy a construir los grupos es a partir de la variable sexo. Y aquí tengo, con una base de datos de 600 y pico personas largas, estas diferentes medias para hombres y para mujeres. Para las mujeres es aproximadamente 0,90 puntos superior. Y la diferencia resulta estadísticamente significativa. Esto es a través de la prueba T para muestras independientes, donde, repito, analizar, comparar medias, prueba T. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Si yo lo pongo en relación con asignaturas previas de metodología, ¿qué es lo que hacíais?
En asignaturas previas, uno calculaba una t, que era media menos media dividido entre raíz cuadrada, esa era la ecuación de la t, uno obtenía los grados de libertad y con eso se podía ir a tablas para acabar viendo si uno entraba en la zona de rechazo. En este caso tenemos directamente el valor de p. El valor de p nos indica que podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula? La hipótesis nula suele formularse como la hipótesis de no efecto. La hipótesis nula sería la media en motivación intrínseca para mujeres es igual a la media en motivación intrínseca para hombres. ¿En qué sentido esta es una hipótesis de no efecto? Porque lo puedo ver también como que media de mujeres menos media de hombres es igual a 0, o en la misma línea el no efecto es no hay cambios en la media según el sexo. Como P se sitúa por debajo de 0,05 el nivel convencional, yo puedo rechazar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, la complementaria, es la que me habla de sí efectos, sí diferencia de medias a nivel poblacional. Esta diferencia de medias es la resta de estos dos valores, que es este menos 0,88. ¿Por qué en negativo? Porque hace este valor menos este de aquí. Si yo hubiese incluido los grupos como 1 y 0, que es arbitrario, lo podría haber hecho, me habría restado en el orden inverso y el signo sería positivo. Si no me aclaro, siempre tengo la tabla de aquí para consultar. Y este es el intervalo de confianza de esa diferencia de medias. Luego, sí, hay base para decir que las mujeres presentan en promedio una motivación intrínseca hacia el conocimiento superior a la de los hombres. Y en esta tabla, lo que hemos leído, la fila en la que nos hemos centrado es en la de asunción, en la del supuesto de varianzas iguales. Siempre en esta asignatura asumiremos igualdad de varianzas. No es lo correcto. Lo correcto sería, como por ejemplo pone de manifiesto este artículo ya con unos años, en que por ser sería deseable mirar siempre esta fila de debajo. Pero por simplicidad y por ir avanzando y por dar equivalencia con otras técnicas estadísticas, siempre nos moveremos bajo el supuesto de homocelasticidad, sin necesidad de ponerlo a prueba. Para nosotros siempre se cumple el supuesto de igualdad de varianzas. Ahora bien, la prueba T no es la única opción para comparar dos medias. A través de tanto una correlación como de una regresión también podríamos realizar esa comparación. ¿Por qué? Porque la pregunta de si difieren chicas y chicos en motivación intrínseca, por ser, es la misma que la pregunta de, gracias a conocer el sexo, ¿puedo pronosticar mejor la motivación? Si hay diferencias, conocer el sexo me ayuda a pronosticar. Si no hay diferencias entre grupos según sexo, conocer el sexo no me ayudaría a pronosticar. Así que, aunque suene muy distinto, difieren chicos y chicas en motivación intrínseca, o gracias a conocer el sexo puedo pronosticar mejor la motivación, aunque suenen distintas, son en realidad básicamente la misma pregunta. Vamos a hacerlo ahora, este mismo esquema de comparación, a través de analizar regresión lineales, donde yo pronostico motivación intrínseca, aquí la variable numérica, la variable dependiente, a partir de la variable categórica de dos niveles. Esta la puedo incluir porque es una variable de únicamente dos niveles. ¿Qué encuentro? De nuevo el mismo valor de P. De nuevo P es igual a 0,046, tanto en la tabla de la ANOVA como en el coeficiente B sub 1. Este valor de P coincide plenamente en la prueba T calculada a través de analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes, que a través de un modelo de regresión. ¿Y por qué coincide? Porque las preguntas aparentan
ser distintas, pero son la misma. A la pregunta de ¿difieren las medias?, que es la que se formula aquí, esta pregunta es, gracias a conocer el sexo yo reduzco el error al pronosticar motivación intrínseca. Y la respuesta es, en ambos casos, sí, de forma estadísticamente significativa, con el mismo valor P. Y, de nuevo, en el coeficiente B sub 1 también tengo el mismo valor, porque si yo reduzco el error es porque hay pendiente, y si hay pendiente es porque las medias son distintas. Y vamos a seguir viendo coincidencias. La diferencia de medias que me sale de la prueba T coincide, ahora bien, con un signo distinto con el coeficiente B sub 1. B sub 1 es igual a 0,88, diferencia de medias es 0,88. Y el coeficiente B sub 0 es 17,37, que es la misma media, el mismo valor que la media en motivación para los hombres. ¿Y qué más puedo ver? Que el intervalo de confianza, la diferencia de medias, mostrado en esta tabla, coincide con el intervalo de confianza de B sub 1. Aquí os estaba diciendo, tened en cuenta que la diferencia de medias coincide con B sub 1. Por tanto, el intervalo de confianza de la diferencia de medias también coincide con el intervalo de confianza de B sub 1. Vamos a proseguir e intentar explicar por qué esas coincidencias y cómo interpretaríamos en un modelo de regresión los coeficientes B0 y B1, que van a tener una interpretación directa. Pregunta que se hace la prueba T. ¿Difiere la motivación entre hombres y mujeres? Pregunta que se hace la regresión. ¿Permite el sexo realizar mejores pronósticos de motivación? Eso es entendido dentro de la tabla de la ANOVA, y dentro de la regresión la pregunta que se formula el coeficiente B sub 1 ¿es la pendiente de la regresión distinta de 0? ¿Qué es lo que estoy haciendo en formato gráfico? Este gráfico, tal y como pone aquí, es correcto e inútil porque no informa de básicamente nada, pero vamos a ver qué es lo que está haciendo. Esto es un diagrama de dispersión. ¿Por qué se ve raro? Se ve raro porque como solo hay dos posibles valores para sexo, que son los ceros y los unos, donde los ceros en este caso son los hombres, esto también es un modo indirecto, esta no es una base de datos propia, yo acostumbro a codificarlos de otro modo, en este caso los ceros son los hombres, y como solamente hay estas dos opciones, aquí hay un montón de valores que, como tampoco hay tantos posibles valores en motivación intrínseca al conocimiento, hay muchos valores coincidentes. Entonces, este gráfico es cierto, pero no es muy informativo. Aquí tengo el sexo y aquí tengo las puntuaciones en motivación intrínseca. Y la recta de regresión, que es la que aparece aquí en rojo, es ligeramente ascendente. ¿Por qué ligeramente? Porque si recordáis la diferencia entre sexos era, pero tampoco era altísima. ¿Qué valor tiene más sentido? Bueno, veamos. Y en una regresión, ¿qué estaría haciendo? Yo estaría haciendo motivación intrínseca pronosticada es igual a B0 más B1 por sexo, donde también la clave aquí es cómo tengo codificadas las variables. Quien dice sexo es si formalmente es una variable categórica de 2 niveles, pero no hay problema para sustituir porque también la tengo como una variable de ceros y unos. ¿Y qué hace un modelo como este? Lo que hace es, ¿cuál es el mejor pronóstico en motivación intrínseca para los hombres? ¿Cuál sería el valor que tendría más sentido como pronóstico de los hombres? El valor que tendría más sentido sería que yo a los hombres les pronostico que la media en motivación intrínseca de los hombres. ¿Y cuál va a ser el mejor pronóstico para las mujeres? El mejor pronóstico para las mujeres va a ser, de nuevo,
la media de un grupo. ¿De cuál? Del suyo de referencia. La media de las mujeres. Entonces, aquí voy a tener un valor pronosticado que va a ser a su vez no solo un valor pronosticado, también una media. Aquí voy a tener un valor pronosticado que a su vez también es una media y una recta que los une. Si la recta es de 0 clavado, ¿por qué lo será? Porque los valores pronosticados son iguales, porque las medias son iguales. Entonces, como yo voy de media a media, gráficamente, si no hay pendiente, es que no hay diferencia de medias. Una pendiente negativa sería que esta media está por encima de esta media. Una coeficiente B sub 1 negativo me indicaría que la recta es decreciente. Un valor positivo es que la media del grupo como unos está por encima. Entonces, el signo del coeficiente B sub 1, el signo de la pendiente y el valor de ese coeficiente me va a hablar de la diferencia de medias. Entonces, lo que espero que veamos aquí es que si bien gráficamente este gráfico no lo pondríamos en ningún lado porque es mucho punto uno encima del otro, pero el concepto sí que lo retiene, que es trazar una recta que va de media a media. ¿Por qué de media a media? Porque va de valor pronosticado a valor pronosticado y que la información de la pendiente me indica, me habla de diferencia de medias. Sabemos que para la regresión simple, y ahora es el genérico, la recta de regresiones y pronosticadas igual a b sub 0 más b sub 1 por x. Yéndonos a este caso concreto, la motivación intrínseca pronosticada es igual a b sub 0 más b sub 1 por la variable sexo. Esta recta de regresión va a ir de media de grupo a otra media de grupo. ¿Por qué? Porque el mejor pronóstico que yo puedo hacer para un grupo es su media, el mejor pronóstico que yo puedo hacer para el otro grupo es su media. Por tanto, para hombres, ¿en qué me va a quedar la ecuación motivación pronosticada? Como los hombres están marcados como 0, sustituyo sexo por 0, voy sustituyendo y me queda que la motivación pronosticada es igual a b sub 0. Para las mujeres, la motivación pronosticada, de nuevo sustituyo, sexo vale 1 y me queda en que la motivación pronosticada para mujeres es b sub 0 más 1. Aquí tengo la misma información con el añadido en el extremo de recordar que el mejor pronóstico para los hombres es la media de los hombres. Por tanto, aquí que tengo, ya voy a tener interpretación de B0. B0 es el promedio del grupo marcado como ceros. Y para pasar a la media del grupo como unos, ¿qué tengo que hacer? Sumarle a ese B sub 0, sumarle B sub 1. Por tanto, B sub 1 ya no va a ser la media de ninguno de los grupos, sino va a ser una diferencia entre grupos. Yo empiezo por la media. Aquí tengo el grupo marcado como ceros, aquí tengo el grupo marcado como unos. Como de costumbre yo empiezo en B0. Esto, por tanto, va a ser la I promedio del grupo marcado como ceros. Y para los unos, ¿qué pronostico? Imaginemos que yo pronostico por aquí. Tengo una recta creciente. Y lo que yo he aumentado es B sub 1. Y este valor de aquí es la media pronosticada para el grupo marcado como unos. Entonces, B sub 1 no es una media, sino una diferencia de medias. Por ello, y para darle más coherencia y mayor interpretabilidad a esta comparación de medias a través de regresiones, por lo que se recomienda codificar las variables dicotómicas como ceros y unos. ¿Por qué? Porque si yo hago que un grupo sea 0, B sub 0 es la I pronosticada cuando X vale 0. Y sí que existe X0, que es en este caso el grupo de los hombres. ¿Y por qué hacer ceros y unos y no ceros y 28? Porque B sub 1 es el cambio en I cuando X aumenta en una unidad. Como yo tengo ceros y unos, sí que se cumple que entre mujeres y hombres sí que hay un incremento
en X de una unidad. Por dar contexto, algunas personas con esta lógica lo que recomendarían sería que la variable, en vez de llamarse sexo, se llamara como el grupo marcado como unos. En este caso, que la variable se llamara variable mujer. ¿Por qué? Porque en ese caso los ceros son no de lo que le da nombre a la variable, las no mujeres serían los hombres, porque aquí solamente tenemos hombres y mujeres, y los unos sería decir sí. ¿Y qué sería sí? Sí mujer. Entonces, a veces se puede etiquetar esto como sexo o también se puede recurrir al nombre de variable, variable mujer, donde lo he dicho, ceros son no de lo que le da nombre a la variable, unos es sí de lo que le da nombre a la variable. Cuando se realiza una comparación de dos medias mediante regresión, y si la variable está representada como ceros y unos, B sub 0 es el valor pronosticado en I cuando X vale 0. ¿Y qué es ese X vale 0? Es uno de los grupos, el que está marcado como ceros. ¿Y cuál es el mejor pronóstico para el grupo de los ceros? Su media. Por tanto, B sub 0 es, e insisto, es la I pronosticada para el grupo de X igual a 0. Y B sub 1 es el incremento en el valor pronosticado de Y cuando X incrementa en una unidad. Yo lo que estoy haciendo es empezar por la media de los ceros y llegar a la media de los unos. Entonces, B sub 1 va a ser la diferencia de medias, teniendo en cuenta que si el valor es positivo es porque yo empezaba por la media de los ceros, y si el valor es positivo es que la media, que la media de los unos se encuentra por encima, y eso es lo que daría que la recta fuera creciente, tuviera una inclinación positiva. O visto por otro lado, B sub 1 es la media del grupo de los unos menos la media del grupo de los ceros. Esta interpretación que hemos planteado aquí de qué es B sub 0 y qué es B sub 1, que me habla de medias y de diferencia de medias, es cuando no hay otras variables independientes en el modelo. Lo veremos más adelante, el cómo se interpreta si hubiera otras variables independientes. Ventaja de trabajar con el modelo de regresión y no con la prueba T. Que con el modelo de regresión yo directamente tengo un cuantificador estandarizado, una medida de tamaño del efecto. No solo puedo decir difieren en 0,88 puntos, que es este valor de aquí. No solo puedo decir quiénes están por encima y quiénes están por debajo. ¿Qué inconveniente tiene hablar de 0,88 puntos? Que no es muy informativo, salvo que tengamos mucha costumbre en trabajar con esa variable. Si no estamos acostumbrados, no sabemos si 0,88 es una diferencia residual o es un mundo de diferencia. Sin embargo, con el modelo de regresión yo tengo un coeficiente beta. Y este beta en regresión lineal simple equivale a la correlación de Pearson. Entonces yo sé que hay relación, sí, hay relación, es estadísticamente significativa, pero la intensidad de la asociación entre variables es más bien baja, porque la correlación es de 0,08 redondeando. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de que una cosa es que haya efecto y otra que el efecto sea o no sea relevante. A veces cuesta interpretar las correlaciones si son altas o bajas porque es dependiente de contexto, pero aparentemente lo que podemos decir es que si las mujeres presentan una mayor motivación intrínseca al conocimiento con respecto a los chicos, pero esa diferencia no es muy abultada, no es muy grande, teniendo en cuenta la enorme diferencia que hay en fracaso escolar. Parecería extraño que un efecto tan grande en fracaso escolar viniera de un impacto de una variable en la que las diferencias no son muy abultadas. ¿Las mujeres presentan un nivel más alto? Sí, pero tampoco enormemente más alto en promedio. Para la prueba T, un indicador que se suele utilizar de diferencia de medias es la D de Cohen o alguna de sus variaciones, pero el SPSS no da ese valor.
Hay webs que ofrecen herramientas para su cálculo, en cualquier buscador lo metéis y encontraríais opciones, o también hay software que también nos permite calcularlo. Pero lo que es en SPSS, y no es una lástima, todavía no automatiza el cálculo de la D o esas medidas de tamaño del efecto. Por tanto, ¿con qué técnica podemos obtener con mayor facilidad una medida de tamaño del efecto estandarizada? En este caso, directamente con la regresión, con la correlación. Por tanto, ¿qué ventaja va a presentar la regresión y la correlación? Me permite hacer lo mismo que la prueba T. De hecho, por eso aquí tengo coeficientes T, porque en realidad estadísticamente lo que estoy haciendo es lo mismo. Por eso esta T coincide con esta T de aquí, porque en realidad es darle vueltas a la misma idea. Estos coeficientes son un modo de hacer una prueba T. Entonces me ofrece lo mismo y con añadidos. Uno de los añadidos directamente me da una medida de tamaño del efecto estandarizada. ¿En qué sentido estandarizada? Que lo lleva a una medida que es una correlación que va de -1 a +1 y que más o menos me puedo manejar con mayor facilidad de cara a su interpretación. Y la otra ventaja es que me va a permitir meter variables de control, variables adicionales en el modelo. Aquí tenéis copiado de un artículo que tenga motivación, es un artículo muy interesante en el campo de cómo escribir sobre estadística en revistas de psicología, que lo que dice es que en la medida de lo posible se presenten tamaños del efectos para las variables claves. Va a haber veces en las que esas variables son fácilmente interpretables. Por ejemplo, si yo quiero ver si hombres y mujeres difieren en el número de cigarrillos que consumen al día, probablemente la variable número de cigarrillos ya es muy sencilla de interpretar. Difieren en un cigarrillo, en 5 cigarrillos. Eso ya sé lo que es. Lo mismo que si yo me pregunto, difieren hombres y mujeres en lo que cobran al mes, la unidad de medida de euros ya es informativa. Pero en otros casos, esa unidad de medida de la variable no es tan informativa. Puntos de autoestima. ¿Qué es un punto en autoestima? Si uno tiene mucha costumbre con esa variable, se hace la idea. Si no, si le hablamos a alguien de un punto de autoestima, no se maneja. Por eso dice, en algunos casos será adecuado trabajar con medidas estandarizadas. Y aquí tenéis varias opciones para consultar y visualizar qué es eso del tamaño del efecto, o bien en la correlación o bien en la D de Cohen. Os animo a que le echéis un vistazo. Por ello, la comparación de dos medias se puede realizar con una prueba T, con una regresión lineal, con una correlación de Pearson. En los tres casos, como estoy comparando una numérica con una categórica de dos niveles, sin variables extra, van a coincidir plenamente la significación, los valores P. Todas estas técnicas nos permiten valorar la hipótesis de diferencia o no de medias a nivel poblacional, pero no ofrecen clavada exactamente la misma información. La prueba T sí nos muestra la diferencia de medias y si esas diferencias son significativas, pero la prueba T no me da directamente una medida de tamaño del efecto. La regresión lineal muestra la diferencia de medias, que es el coeficiente B sub 1, aquí lo tengo mal redactado, es el coeficiente B sub 1, y muestra una medida estandarizada de tamaño del efecto, que podría ser la R cuadrado, la R cuadrado ajustada, alguna de esas opciones. La correlación de Pearson no muestra, no cuantifica la diferencia de medias en la unidad de medida original. Si yo hiciera la correlación de sueldo con la variable sexo, aquí lo que me podría dar, por ejemplo, es que la correlación es de 0,28, siendo mujer igual a 0 y hombre igual a 1. De tal modo que como la correlación es positiva, es que los hombres se sitúan por encima, los hombres cobran más que las mujeres. ¿En qué sentido no me mostraría la diferencia de medias? Que esto no me hablaría
en euros, sino me hablaría en unidad de medida estandarizada de tamaño del efecto. ¿Cuáles salen en ese caso? Pues depende de qué queramos saber. Si yo quiero saber únicamente hombres y mujeres cobran distinto, me valdría cualquiera de las tres opciones. Si yo quisiera saber y en cuántos euros difiere el sueldo de un hombre y una mujer en promedio, ahí, por ejemplo, no me valdría la correlación, porque la correlación no me diría cuál es la diferencia en euros entre hombres y mujeres. Si yo quisiera, dime cómo de intensa es la asociación entre sexo y sueldo, ¿vale? Entonces hay que ver a qué estoy intentando contestar. De nuevo, insisto, lo que es el valor P que me habla de diferencia sí, diferencia no, si la diferencia significativa coincide, pero va a haber matices en qué me está contando cada una de estas técnicas. Tenemos que en nuestra base de datos los alumnos repetidores en la ESO han sido marcados con un 1 en la variable repetidor, la variable repetición, y los no repetidores con un 0. Seguimos la lógica de que ceros es no de lo que da nombre a la variable. Sabemos que la media en la motivación para los estudios, preguntas del estilo de no sé qué hago yendo al instituto, es de 15 para repetidores y de 7 para no repetidores. Con esta información y pronosticando motivación a partir de la variable repetición, tendremos que el coeficiente B1, ¿cuánto valdrá? Vamos a hacer la representación gráfica de qué es lo que estamos haciendo. Tenemos la variable repetición con ceros y unos. Los ceros son no repetición y los unos son sí que han repetido. Y aquí, ¿qué tengo? La variable dependiente es la variable a motivación. ¿Y qué hago? Voy de media a media. ¿Cuál es la media de los ceros? La media de los no repetidores. La media en la motivación de los no repetidores es 7. Y la media de los unos de los sí repetidores en la motivación es 15. ¿Y qué es B sub 1? B sub 1 es lo que necesito para pasar de una media a otra media. Para pasar de pronosticar un 7 a pronosticar un 15. Para pasar de un 7 hasta un 15, yo necesito un salto de 8 puntos. ¿Por qué en positivo? Porque estoy yendo de 7 a 15 y estoy yendo hacia arriba. Segunda pregunta. Con esta información, el coeficiente B sub 1 de la recta de regresión que permite predecir depresión según sexo, valdrá, es la misma idea. En este caso, los hombres son ceros. Tengo la variable sexo, una variable de ceros y unos, donde los ceros en este caso son los hombres, los unos son las mujeres y la variable dependiente es la variable depresión. Media de los ceros, media de los hombres, 5,92. 5,92. Media de las mujeres está más abajo, es 5,09. Por tanto, B sub 1, ¿qué es? Es una diferencia de medias. Y es ir hacia abajo, el camino es descendente. Es esta opción de aquí. B sub 1 no es ni la media de un grupo ni la media de otro grupo, sino la diferencia entre ambos grupos. En nuestra base de datos, los zurdos han sido marcados como 0 en la variable lateralidad y los diestros como 1. Sabemos que la correlación entre lateralidad y tendencia al riesgo, más puntuación, más tendencia al riesgo, es negativa de menos 0,25. Sé que la correlación entre lateralidad y riesgo es menos 0,25. La P está por debajo del umbral estándar de 0,05. ¿Por qué ese umbral? Porque trabajo con una confianza del 95%. Y nos dice, con esta información podemos considerar que los zurdos tienen mayor tendencia al riesgo, podemos considerar que son los diestros quienes tienen una mayor tendencia al riesgo o
que no hay diferencias en tendencia al riesgo. De nuevo vamos a ver gráficamente qué es lo que estamos haciendo. Tenemos la variable lateralidad con sus ceros y sus unos, que quien dice cero son los zurdos. Estos son los zurdos. Y los unos son los diestros. Y esta es tendencia al riesgo. ¿Cómo es lo que es las medias? En concreto no las sé, no me las está dando, pero ¿qué es lo que sigue me está diciendo? Que la recta de regresión tiene esta forma. Es decreciente. Y que esa diferencia de medias es estadísticamente significativa. ¿Y quiénes están por encima? Los zurdos son quienes presentan un promedio mayor. Los zurdos muestran una tendencia al riesgo mayor que los diestros y esa diferencia resulta estadísticamente significativa. ¿De dónde lo saco? De saber que estoy representando ceros y unos, zurdos y diestros, con una línea decreciente que va de media a media. Cuarto ejercicio. Siguiendo con el mismo ejemplo, realizamos la regresión por la que pronosticamos tendencia al riesgo, de nuevo a partir de lateralidad, y obtenemos que la suma de cuadrados totales 160. Suma de cuadrados total es igual a 160. Y nos pregunta cuánto vale la suma de cuadrados de la regresión. Y parte importante, estamos estirando del mismo ejercicio de antes, por lo que seguimos sabiendo que la correlación es igual a menos 0,25. ¿Cómo puedo combinar todo esto para acabar sabiendo la suma de cuadrados de la regresión? La suma de cuadrados de la regresión es el error que ya no está, el error que he conseguido explicar. Yo lo que sé es que r cuadrado es igual a suma de cuadrados de la regresión dividido entre suma de cuadrados total. ¿Tengo r cuadrado? No, pero tengo r. Es cuestión de elevarlo al cuadrado. ¿Tengo suma de cuadrados total? Sí. Por tanto, esto no lo tengo, pero me cuesta poco conseguirlo. Entenderé como que lo tengo. Lo tengo. Luego, este lo puedo conseguir. Entonces, es cuestión de hacer las operaciones oportunas. Y con esto acabo esta explicación de esta primera parte del tema.